Hola, soy Pilar Espitia Soy Gabriel Rudas. y bueno, en esta ocasión vamos a hablarles sobre nuestro proyecto de investigación que se llama Constelaciones Estéticas de la Naturaleza en la Literatura en un periodo premoderno y posmoderno. Pilar y yo somos profesores de literatura de la Universidad Javeriana. Pilar trabaja literatura medieval, literatura colonial, y yo trabajo literaturas de los siglos XX y XXI y también estéticas en general contemporáneas. Eh, ¿Qué nos trae a este lugar donde está la naturaleza, también esta virgen sincrética, y qué nos trae a este tema de la naturaleza en la literatura y en la cultura? Bien, lo mío es algo de una intuición. Realmente cuando estaba estudiando mi doctorado y preparando mi tesis doctoral sobre santos en Latinoamérica y específicamente en el Virreinato del Perú, me llamó mucho la atención que en muchas de estas vidas de santos, en las hagiografías, aparecen varios milagros en los que los animales están involucrados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Santa Rosa de Lima, hay un milagro en el que ella está en su cabañita que construyó al lado de la casa de sus padres y de repente está hablando con los mosquitos, ¿no? Y habla con unos mosquitos que alaban a Dios, y ella también les dice que no la piquen, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, de eventos me llamaba mucho la atención. En ese entonces no tenía el vocabulario ni necesariamente la teoría para hablar de ello, pero me llamaba mucho la atención ver cómo los animales se comportaban en este tipo de textos y cómo en este tipo de textualidades aparece una relación bastante amable e inclusiva con los seres naturales, con las criaturas no humanas. Entonces, eso fue lo que primeramente llamó mi atención. Y bueno, y ya descubriendo otro tipo de información como la teoría del poshumanismo, lo de colonial, la ecocrítica, terminé por enfocarme mucho más en ese tipo de escenas. ¿Y tú, Gabriel, cómo llegaste a esto? Pues, digamos, yo creo que había como, desde siempre hubo una relación, si se quiere, muy irresponsable, pero a la vez intensa con la naturaleza. Desde que yo era pequeño, mi familia siempre éramos, bueno, como digamos la típica familia de clase media que siempre busca los fines de semana irse a caminar o a hacer senderismo o a buscar alguna laguna. Y digamos que eso estaba dentro del ethos familiar. Y cuando estuve haciendo mi doctorado, estaba pues, en una ciudad, en la ciudad de Nueva York, que es como lo opuesto al medio ambiente, en todo sentido, y hay como una ausencia de naturaleza. Y yo creo que eso inconscientemente me llevó a ese tema. Yo quería, cuando empecé mi trabajo, yo quería trabajar más sobre cómo la literatura imagina los espacios y la política alrededor de los espacios, de los territorios, de los espacios íntimos, de los espacios políticos, pero digamos, el tema no estaba funcionando en mi mente y creo que inconscientemente era por esa misma opresión. Entonces yo tuve la oportunidad de hacer como una pequeña estancia en otra universidad muy lejos de la ciudad, en un sitio lleno de cascadas, de ríos, de bosques, y eso como que me hizo sentir de nuevo ese espacio natural. Pero la universidad, el campus, eh, a diferencia de lo que pasa en los campos de Colombia, que por más cuidados que estén, siempre hay como alguna grieta, algún lugar con musgo. Era un campus completamente perfecto, o sea, un jardín milimétricamente cuidado con tulipanes puestos cada 10 milímetros en un lugar formando figuras perfectas, todo. Y esa contradicción de estar en un sitio que era como la mitad de una montaña y a la vez tanta perfección me hizo pensar en esa contradicción y ahí empecé yo a trabajar en eso, en cómo nosotros los humanos controlamos la naturaleza. Y un poco como te pasó a ti, ya después de graduarme y trabajando acá en la universidad, llegué a estas teorías filosóficas y literarias, culturales, contemporáneas del poshumanismo, de esta relación que te la que vamos a hablar ahorita un poco entre tecnología, naturaleza y cultura, y me permitió como entender el papel que tenía la literatura en esa manera en que nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Muy bien. Y hablemos un poco entonces del proyecto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo has pensado a medida que hemos ido trabajando en esto? Pues, digamos, a mí me ha parecido algo muy, muy
interesante, porque también hay hubo una cuestión de casualidad. O sea, creo que tanto tú como yo llegamos por lugares muy diferentes y terminamos encontrándonos. Y en ese diálogo también se ha ido transformando De acuerdo. mi relación con cómo pensar la naturaleza. Eh, a mí lo que más me interesaba o lo que más me interesaba en un punto era justamente esa relación de naturaleza con los espacios y desde los espacios con lo político. Y todavía sigue siendo Ujú. como un foco importante de mi trabajo, pero siempre también me interesó otras maneras que otros grupos distintos a la sociedad urbana, occidental, globalizada, eh, piensan su relación con lo que no es humano. Y ahí, a partir de esa pregunta, yo comencé a leer mucho y a investigar y a trabajar con algo que también acá en la universidad se está trabajando desde la antropología y acá en literatura también otros colegas, que es cómo otras culturas o las cosmovisiones de las comunidades afro, las comunidades campesinas, o las comunidades indígenas se relacionan con la naturaleza. De acuerdo. Eh, y ahí, digamos, encontré también en tu trabajo esa relación entre la mística y también otras formas distintas a las del proyecto moderno de relacionarse con la naturaleza. Entonces creo que ahí es como un punto de encuentro, cómo pensamos otras formas de entendernos como seres humanos en relación con aquello que no es humano. De acuerdo. Yo creo que lo más interesante y quizá lo más fértil de nuestro proyecto y lo que estamos planteando es precisamente unas conexiones que primero rompen o irrumpen con las maneras típicas de hacer historia, ¿no? De historizar, porque no estamos pensando en una secuencia lineal de eventos que se trabajan de una manera tradicional, sino más bien encontrar unos puentes transhistóricos interdisciplinares que nos permitan ver en diferentes escenas de la literatura o lo que podríamos llamar textos literarios, como la naturaleza no necesariamente se representa de una manera hegemónica, es decir, no estamos pensando solamente en ver cómo la naturaleza o es una fuerza brutal que debe ser dominada por el hombre o que está puesta al servicio del hombre de una manera utilitaria, ¿no? Entonces yo creo que en ese puente de lo transhistórico, de incluso una metodología que estamos pensando que es a partir de las constelaciones, que eso es un concepto benjaminiano, es pensar que precisamente no hay tampoco un sujeto que estudia un objeto que sería la naturaleza en este caso, sino es más bien que ese objeto de estudio es también sujeto y que ese sujeto que estudia no es estable, ¿no? Entonces estamos jugando también a una apuesta por entender la naturaleza de una manera no hegemónica, también considerando lo que tú decías, Gabriel, otros cosmovisiones, otros tipos de pensamientos que no encajan dentro de la visión occidental de lo que se ha concebido como la naturaleza y también reconocer que la literatura es un lugar en el que podemos cuestionarnos, ¿no? Podemos también encontrar en lo simbólico unas formas que no necesariamente son las hegemónicas, sino que todo lo contrario pueden ser lugares en los que se encuentra la naturaleza de una manera más inclusiva y más amable. Entonces yo creo que esa apuesta puede funcionar. Sí, o sea, ¿Tú yo qué creo piensas? que hay como dos preguntas que nosotros Ujú, nos llevan y en las que también nos hemos encontrado. Y nosotros podemos verlo de la siguiente manera. Creo que en este momento, desde muchas disciplinas, se está pensando eh, eh, qué hacer con la relación con la naturaleza. Y nosotros podemos pensarlo, por un lado, en el debate público que tenemos casi ujú, todos los días, incluso en las noticias, desde estas activistas que están lanzando, manchando pinturas hasta las cumbres de los políticos, el mismo debate nacional sobre que el carbono, etcétera. ujú, Pero, digamos, nosotros desde las humanidades sí que estamos interviniendo en ese debate y nos posicionamos en ese debate, pero nos permitimos también pensar los presupuestos desde los cuales uno está y pensando en la naturaleza, pero también sintiendo. ujú. Y muchas veces el punto de partida para hacer incluso estudios científicos, estudios políticos, el punto de partida inconsciente, ¿sí? Está dado en realidad por nuestras historias personales estéticas. Es decir, nosotros vivimos
nuestra relación con la naturaleza mediada no solamente por nuestra experiencia inmediata, sino también por las canciones que escuchamos, las novelas que leemos, los cuentos, las series de televisión, pero también desde el cuadro de la naturaleza muerta que tiene la abuelita con unas flores o el paisaje, hasta las grandes pinturas del canon europeo occidental, etcétera. Ujú. Eso va construyendo unos presupuestos sobre la naturaleza que, digamos, yo creo que uno los puede resumir en una idea que es que aunque nosotros sabemos cuando estudiamos biología que el ser humano es un animal más dentro de todas las especies, tal vez el que tiene una forma evolutiva que es la inteligencia social, que es la que le ha permitido controlar y destruir el planeta, pero cuando se mira biológicamente es igual, uno es un animal como cualquier otro. Sin embargo, en el día a día, lo que nosotros asumimos no es que nosotros tengamos una lealtad con los otros seres humanos, porque eso no necesariamente es cierto, Mm. sino que ontológicamente, filosóficamente, nosotros vivimos como si el mundo estuviera dividido en dos. Ujú. Los seres humanos como una categoría de pensamiento y de sentimiento, y lo demás, ¿sí? O sea, cuando nosotros pensamos, incluso la palabra la naturaleza, como qué es Ujú. naturaleza y qué no es naturaleza. O sea, naturaleza sería todo, pero entonces la palabra no es nada, porque si todo es naturaleza, si nosotros somos la naturaleza, entonces no existiría lo humano como algo separado de lo natural, pero así no es como nosotros vivimos. O sea, Así nosotros es. siempre vivimos con una relación con la naturaleza como un otro. Incluso cuando parece cercano, un perro, un gato, que es ay, el animal que yo quiero, pero es porque es doméstico. Ujú. O sea, porque nosotros lo pensamos en nuestros términos. Entonces, ¿cómo lograr momentos, por lo menos, de romper eso? Ujú. Y yo creo que lo que estamos haciendo entonces es, si esa división tan radical, la forma en que nosotros la vivimos proviene de nuestra cultura, entonces metámonos en la cultura misma a encontrar los momentos a través del arte, de la literatura, de distintas épocas en que eso se rompe, en que aparecen otras maneras. Ujú. Y creo que ese sería, como yo resumiría, como el impulso que nos está llevando a buscar, digamos, lo que tú decías, más que hacer una historia de la naturaleza en la literatura, es Ujú. buscar esos chispazos, esas Escenas. estrellas que se Ujú. conectan en una constelación, en donde aparecen esas escenas donde uno dice, aquí estamos entendiendo, estamos rompiendo la manera en que nosotros pensamos nuestra relación con la naturaleza. Absolutamente de acuerdo con lo que planteas y creo que lo que subyace a esta disertación que acabas de hacer sobre lo natural y lo que queremos proponer es precisamente que antes de formular alguna acción, antes de crear como un llamado a cómo tenemos que interactuar con la naturaleza, tenemos que pensarnos primero desde el lenguaje, ¿no? El lenguaje construye el mundo, no simplemente lo refleja, sino que lo construye. Y partiendo de esa suposición, pues creo que tenemos ahí una gran riqueza, ¿no? Y considerar cómo incluso la literatura, que es lenguaje escrito, ha formulado y ha, si bien construido unas maneras de entender el mundo y la relación del hombre con lo no humano, también lo socava, ¿no? Desde el mismo lenguaje hay una oportunidad de romper con esas dinámicas y crear una conciencia distinta. Entonces creo que eso es lo principal también de nuestro proyecto y también de irrumpir, ¿no? Y de trazar puentes que aparentemente no estarían, pero que a partir de esas constelaciones, ¿no? Como de un pensamiento sideral, podemos lograr trazar unos puntos que ponen en diálogo muchos periodos históricos que en realidad uno pensaría que están absolutamente alejados por su geografía, por su temporalidad, pero que en realidad están dialogando. Entonces, no sé, Gabriel. Pero yo tengo ahí una pregunta porque es algo Sí. que en todo este tiempo que hemos venido trabajando, a Ujú. mí me llamó mucho la atención porque pues yo vengo del trabajo con la cultura contemporánea. Y casi siempre cuando nosotros pensamos en repensar esta relación con la naturaleza, se suele plantear en dos términos, ¿no? O sea, Ujú. algo muy contemporáneo, como las comunidades, por ejemplo, indígenas o afro o diaspóricas o campesinas actualmente se relacionan con la naturaleza frente Ujú. en una posición que a mí me parece también muy, muy simplificada y que tampoco debe uno seguir al pie de la letra, entre lo occidental y lo indígena. Yo pienso que es más interesante los momentos en que Ujú. se cruzan o también se piensan desde las nuevas formas tecnológicas, ¿no? O sea, cómo la visión nueva de la tecnología está transformando lo que nosotros consideramos que es lo humano, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención en ese sentido que tu trabajo es
principalmente desde la cultura de la literatura medieval y colonial. Y lo que tú estás mostrando es, no, mire, esto en realidad viene pasando desde hace muchísimo tiempo. O sea, incluso en textos que nosotros diríamos muy antiguos, entonces desactualizados, entre comillas, Ujú, ahí está algo que ahora se puede leer como vanguardista. Entonces, no sé si por tú, supuesto. cómo tú percibes eso y cómo lo ves en tu trabajo. Sí, digamos que yo percibo, sobre todo en la Edad Media, que además es un periodo histórico tan mal comprendido y tan mal estudiado, que realmente hay unas dinámicas ahí que pueden apuntar, si bien a una prefiguración de lo que va a venir después, que es el humanismo y este modelo antropocéntrico y androcéntrico en el que el hombre es la potencia del mundo y que tiene que enfrentar una naturaleza y que tiene que tomarla y ponerla a su servicio. Si bien eso ya aparece en ciertas instancias de la Edad Media, también hay unos momentos, como tú decías, de chispear, ¿no? Como fulgurantes en los que las relaciones no son tan claras ni tan obvias y no hay esa separación tajante entre lo humano y lo no humano. Y para dar un ejemplo concreto que quise traer el día de hoy es una escena específica de un texto que se llama El viaje de San Brandán, y este es un texto del siglo XII, escrito en las cortes de los reyes de Francia y de Inglaterra, en un momento en el que los reyes de Francia han conquistado, los normandos han conquistado las islas británicas, y se escribe este texto para subrayar, por un lado, la hegemonía del poder de estos reyes, pero al tiempo también subrayar un momento de paz, de pacificación y de evangelización. Y el texto de San Brandán en realidad habla de una figura histórica también un poco mítica del personaje de Brandán, que era un monje irlandés, y que en el texto lo que se nos muestra es un viaje al paraíso, ¿no? Como Brandán parte con sus discípulos a buscar el paraíso. Y en este viaje entonces circula por diferentes islas y lugares maravillosos. Y quizá la iconografía más importante de Brandán es una en la que Brandán encuentra una isla pez. Es una ballena en la que ponen su barca mientras celebran la fiesta de Pascua y de repente la ballena empieza a moverse y se dan cuenta que en realidad no es una isla, sino un gran monstruo, un gran pez. Quería leer un fragmento de ese texto para que tengamos como la escena, además decir que es la iconografía y la escena más representada en los manuscritos de San Brandán. Dice lo siguiente: cuando acabaron sus oficios en la nave, como si fuese su iglesia, cogieron la carne que en ella llevaban y la sacaron para cocerla. Leña buscan luego para hacer la comida en tierra. Cuando estuvo preparada, dijo el despensero: sentémonos. Mas todos se pusieron a dar gritos: ¡ay, señor abad, espéranos! Pues toda la isla se movía y se alejaba velozmente de la nave. Dijo el abad: no temáis, sino rogad fervientemente a nuestro señor, coged todo nuestro equipaje y acercaos a mí y a la nave. Les arrojó pértigas y largos cabos, mas aún así mojaron sus ropas. A la nave habían subido todos, mientras su isla se alejaba con rapidez. A 10 leguas veían ya el fuego que sobre ella habían hecho. Borondón, o San Brandán, les dijo: hermanos, ¿sabéis la causa de vuestro miedo? No es tierra, sino un animal donde preparamos nuestra fiesta. Es un pez marino de los mayores. No os asombréis por eso, señores. Para eso os ha traído Dios aquí, para que ganéis en juicio. Cuantas mayores maravillas contempláis, más confiaréis en él, mejor creeréis, más le temeréis y más os pondréis a su servicio. El Rey Divino lo creó antes que a todos los demás peces. Em, entonces, en esta escena yo encuentro dos cosas. Por un lado, si nos vamos a la simbología y el mundo medieval, en ese sentido, es un mundo de la alegoría, ¿no? De lo simbólico, de lo que es descifrar mensajes que van más allá de lo aparente, y en este caso el gran pez o el pez ballena, lo que significa en los bestiarios, por ejemplo, es el peligro, es el mal, ¿no? Es un animal diabólico, y en las alegorías a menudo se habla de cómo este gran pez suelta un aliento dulce que atrae a los peces y los engaña y luego los devora de un solo bocado, y eso pasa también cuando los hombres se confían. Pueden ser devorados por el pecado. Digamos, eso en términos de la alegoría que se construye ahí sobre este animal.
Pero acá en el texto pasa algo distinto, ¿no? Y es, se resimboliza este animal y se vuelve una fuerza que demuestra la potestad de Dios en el mundo, ¿no? Y cómo este ser aparentemente monstruoso y amenazante para los hombres termina siendo una figura bastante amable, ¿no? Y que demuestra las maravillas y el poder de Dios de crear. Entonces, en ese sentido, la ballena se vuelve un amigo de los navegantes. De hecho, van a volver 7 veces en los que van a celebrar la Pascua encima del lomo del animal y la ballena les va a guardar un calderito que tienen para preparar la comida, la guarda para cuando vuelvan. Entonces, aquí se vuelve una dinámica distinta, ¿no? No en la que el animal es una amenaza para el hombre, sino se vuelve un animal que está del lado de este navegante, ¿no? Y de Dios, y los protege, ¿no? Y les va a cuidar el barco. Entonces, aquí hay una dinámica distinta que uno podría leer en parte como, claro, el animal está sometido al servilismo, ¿no? Del ser humano, pero al mismo tiempo actúa de unas maneras que no se trata de enfrentarse con la naturaleza, sino de convivir con ella. Entonces ahí yo veo otras posibilidades de lectura, ¿no? Que los mismos textos nos están ofreciendo como una reflexión también sobre lo que significa interactuar con ese mundo de lo natural, ¿no? Y de lo que está más allá de la civilización. Sí, fíjate que es curioso porque un poco irónicamente lo que yo estoy trabajando ahora Ujú, es como picarme en un momento de la representación estética que está radicalmente, en el momento radicalmente opuesto a ese momento de amabilidad, ujú, que es un momento contemporáneo que estamos viviendo nosotros, que es el de los lugares en donde la naturaleza ni siquiera es domesticada como les decía ahí de los jardines o ujú, sino directamente devastada en los proyectos energéticos extractivos, ¿sí? O sea, cuando se hace una mina o cuando se hace una represa, por ejemplo, ahí hay un momento de dominación de la naturaleza tal que casi que uno ya no puede hablar de naturaleza, ¿no? ujú, Pero que, digamos, la pregunta que yo tengo con respecto a eso es, ¿qué tipo de razonamiento sobre el mundo tenemos para llegar a la conclusión de que eso es aceptable y cómo también se rompe eso? ujú, Y eso me llevó un poco, fíjate, no tanto a la literatura, sino he estado mirando más en la cultura visual. Y uno de los elementos o de los aspectos más interesantes de la cultura visual es justamente el paisaje. O sea, ¿qué es un paisaje? El paisaje no es solamente representar naturaleza, porque hay muchas maneras de representar. Uno puede dibujar un bosque, un árbol, estando uno ahí, sino que el paisaje es una forma particular estética que es estar en un lugar, una posición lejana, ojalá un poco alta, y desde ahí representar un territorio, pero representarlo al mismo tiempo para que sea bello, informativo y tranquilizante, ¿sí? Como que yo quiero representar este lugar para caracterizarlo. Tan es así que los primeros paisajes latinoamericanos eran al mismo tiempo proyectos estéticos, como que tipo, cómo pintamos la naturaleza, pero también científicos, para que se vean las distintas especies, también de ciencias sociales, o sea, cómo son los pobladores, y también políticos. Este es el paisaje que representa a una nación. Entonces uno puede ver, y de repente en la edición podemos ponerle los paisajes que dibujaba Alexander von Humboldt, ujú, que vino en estas comisiones científicas, pero que fue tan importante para que las élites letradas hicieran esa imagen de los proyectos nacionales. Entonces pintaba, por ejemplo, el Chimborazo, este monte que está en Ecuador, y que es como fundamental para Simón Bolívar, etcétera, y cómo representa a la gente, las especies, el lugar, los pisos térmicos, etcétera. Y ahí genera una idea de naturaleza, pero ¿qué es lo que no está dicho en ese paisaje? Es lo que está implícito, y lo que tiene más fuerza ideológica, ujú, es ese punto de vista. O sea, no tanto lo que está representando en sí, también, o por supuesto, pero el punto de vista desde el cual tú puedes captar un terreno y dominar. Entonces yo tomo esa idea de paisaje y comienzo a mirar artistas contemporáneos que están haciendo paisajes en Colombia. Y encuentro dos artistas, uno que se llama Jason Sierra, eh, que hace unos paisajes aparentemente muy tradicionales, como voy a dibujar un río. ujú, Eh, esto se llama Ríos de Oro y Plata, pero él es de una región minera de aquí de Colombia. Entonces pinta el río con carbón.
y con oro. O sea, con el carbón de la mina y con una pintura que incluye, que tiene oro de la mina. Mm. Y solo ese material primero hace que, sin dibujar la devastación que puede producir una mina de carbón, o sea, porque él está simplemente pintando un paisaje, pero solo ese material trae esa devastación. Ujú. Pero al mismo tiempo, si nosotros nos fijamos no tanto en lo que está pintando, sino en el hecho del material, se rompe una de las reglas del paisaje, que es el paisaje siempre puede dominar la naturaleza porque es distante, está por allá. O sea, el que está mirando no está en la naturaleza, Exacto. es inmerso, pero ahora el material está ahí puesto. Y la otra artista se llama Carolina Caicedo, que ella trabaja mucho con activismo de defensa de los ríos, y ella hace una serie, ha hecho muchos trabajos en el río, en la represa del Quimbo, Ujú. que el Quimbo pues, prácticamente ha destruido el Magdalena en toda esa zona del Huila. Pero una de sus obras es que ella toma un concreto reforzado como si fuese una represa y sobre ella imprime unas fotos satelitales de cómo la represa ha destruido el río. O sea, del río en la represa en construcción. Entonces, por supuesto, hay un momento de denuncia, mire desde arriba, porque cuando uno ve la represa desde abajo, pues se ve como una laguna, y podría Ujú. ser un paisaje de laguna como esos que pinta Bob Ross y ya, Ujú. ¿sí? Pero visto desde arriba satelitalmente, pues uno ve que no es natural, que es una devastación. Pero a mí lo que me interesa es esa contradicción de, primero lo está pintando o está imprimiendo la fotografía en el material de la represa. Entonces uno ya tampoco puede tener esa distancia y esa abstracción. Pero por otro lado, ese punto de vista no es el típico punto de vista desde la montaña, que yo veo otra montaña o veo un río, sino ya desde un satélite, Ujú. que es de algún modo algo que está por encima de lo que un humano naturalmente puede ver y es planetario. Sí. Entonces pone esa devastación en una perspectiva planetaria, que es lo que nos está pasando hoy en el mundo. Entonces, más que la denuncia concreta de ver cómo se destruye el río, es ese punto de vista Sí. que nos obliga a repensar nuestra relación con la naturaleza, lo que a mí me está interesando desde el Mm. artista. Me llama mucho la atención lo que dices precisamente porque hay una importancia aquí entonces en estas obras de la materialidad, ¿no? Se juega no solamente con el concepto, sino con la materia con la que están hechas estas obras. Y creo que ahí también encontramos otro punto de convergencia entre lo que yo hago y lo que tú estás proponiendo, porque tenemos que tener en cuenta que en la Edad Media los manuscritos son hechos a partir de papel de fibra animal, es decir, con pieles de ovejas, ¿no? Con pieles de buey, etcétera, etcétera. Y entonces ahí también vemos que el texto, ¿no? Y la concepción de la escritura misma está mediada necesariamente por el animal. El animal está ahí presente, omnipresente, digamos, en todo lo que es el ejercicio de escritura. Y en las fibras, ¿no? De esta piel, pues imperfecta, en todo caso, del animal, podemos ver como la convergencia entre la escritura y esa fibra, ¿no? Y todavía en muchos manuscritos se puede percibir los pelos de los animales que todavía no se ha limpiado lo suficiente. Salen como los pergaminos. Sí, en los pergaminos se nota todavía esa fibra animal, pues algunos agujeros también de la piel animal. Entonces muchos escribas lo que hacen cuando ven un hoyo, un agujero en la piel, es hacer un cerquito para que el lector no caiga, digamos, en ese agujero negro, ¿no? Y como es todo un juego, ¿no? Del papel, ¿no? Y de esa materialidad que es necesaria. Es porque ahí conectamos también, ¿no? Como sobre una conciencia del animal que está interpelando y también siendo mediada por estas obras. ¿Tú cómo ves el proyecto a futuro, ¿no? ¿Hacia dónde quisieras llevarlo o cómo lo proyectas? Pues yo creo que primero una parte que tú estás diciendo que me parece súper interesante, y es ese carácter como de juego de estos textos medievales, incluso el tema de la ballena que le guarda o sea, más que el tema mágico o Ujú. súper, digamos, sobrenatural o algo así, Ujú. es como ese carácter de juguetón de ver la naturaleza desde ese juego. Y yo creo que Ujú. esa es la magia del arte y de la literatura. O sea, el arte y la literatura no tienen que ser la verdad inmediatamente. Por O sea, supuesto. cuando uno presenta un artículo científico, un reporte o un elemento político, hay un vínculo ahí con la verdad, una exigencia muy inmediata. Y yo creo que el arte, justamente como dice, bueno, esto es solo arte, esto es solo literatura, esto es ficción o esto es estética, ahí uno entra en ese universo del juego que permite entender.
como Ujú. suspender la cotidianidad. Y yo creo que ahí nosotros podemos encontrar un punto para comunicarnos también con otras disciplinas, porque yo creo que el proyecto va hacia lo interdisciplinar. Acá en la Javeriana hay muchas disciplinas desde que están trabajando desde estudios ambientales, desde biología, desde ingeniería, antropología, que están pensando ese tipo de problemas. Y creo que ahí podemos construir unos diálogos muy enriquecedores, pero creo que ese juego del arte que, que no necesariamente el juego tiene que ser divertido, también puede ser terrible, puede ser asustador, etcétera. Pero desde ahí yo creo que podemos llevar nuestra investigación a generar esos diálogos en donde mostramos cómo la literatura y las artes pueden aportar a esta discusión que es tan importante para nosotros hoy en día. De acuerdo, yo veo ahí en lo que tú dices, pues una parte de lo emotivo también, ¿no? Que no se trata solamente de tener un discurso que demuestre unas verdades comprobables y en la Edad Media pues no es así tampoco, digamos, ese sentido y esa epistemología del conocimiento está marcada pues por un sistema distinto de la cosmología del mundo, que es una cosmología divina, pero más allá de eso veo pues que el arte y la literatura sí nos pueden aportar, ¿no? Desde ese juego, ¿no? Desde lo lúdico, desde la emotividad que genera también las relaciones con la naturaleza, ¿no? Y no hay nada más enternecedor que esta ballena que guarda un caldero, ¿no? Por un tiempo. Y hay algo ahí también de que nos tocan las fibras más íntimas de lo que somos y también cómo nos podemos replantear eso desde otras disciplinas, ¿no? Y también, pues, todo el proyecto ecológico, ¿no? Y del cuidado medioambiental que hay acá en la universidad. Creo que ese tipo de narrativas hay que exaltarlas porque también nos pueden ayudar a visibilizar de otras maneras esos proyectos que, claro, tienen unas funciones específicas y son proyectos, pues, que necesariamente llaman a la acción para el cuidado medioambiental, todo el tema del reciclaje, pero más allá de eso, yo creo que es muy importante ver qué narrativas y cómo estamos percibiendo también esos proyectos para que también se puedan socializar y compartir con otras comunidades. Eso me parece muy importante. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Gracias, Gabriel. Y pues bueno, muy invitados a que sigamos esta conversación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si quieren seguir enterándose de más información sobre nuestro proyecto, pueden buscarnos en la página de la Facultad de Ciencias Sociales de la Javeriana. Allí encontrarán nuestros correos y también nuestros perfiles investigativos. Y bueno, ahí pueden comunicarse con nosotros si tienen algunas dudas o si quieren saber un poco más sobre hacia dónde va este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós.